Miles de millones de dólares en capital de riesgo fluyen hacia la economía global cada año, pero 6 de cada 10 nuevas empresas digitales colapsan por completo. A diferencia de las industrias tradicionales construidas sobre infraestructura física, estas organizaciones modernas operan casi exclusivamente con activos intangibles, software, datos y plataformas impulsadas por una lógica exponencial. Las inyecciones masivas de capital a menudo enmascaran fallas estructurales subyacentes en lugar de curarlas. Una valoración alta no garantiza la supervivencia operativa. Considere WeWork. A pesar de contar con un enorme fondo de guerra, la organización carecía de una economía unitaria rentable y de una estructura de gobierno sólida, lo que llevó a un colapso muy visible. El colapso se debió a una mala interpretación de las estrictas realidades financieras, no a una falta de capacidad tecnológica. Sobrevivir a un mercado global saturado requiere una estricta disciplina arquitectónica. Es un ejercicio matemático, muy alejado de una lotería tecnológica. Las empresas deben cruzar continuamente densos flujos de datos de los usuarios para rastrear y adaptarse al comportamiento del consumidor en tiempo real. Cuando se expande globalmente a través de diversos entornos regulatorios y económicos, mitigar los riesgos de manera asimétrica se convierte en un requisito previo estricto para las operaciones en las primeras etapas. Navegar por este ecosistema requiere abandonar la búsqueda de la estabilidad estática tradicional. En cambio, las organizaciones deben confiar en una agilidad matemática precisa. Valorar proyectos digitales en etapa inicial utilizando métodos tradicionales, como el flujo de caja descontado, supone una trayectoria de mercado estable e ingresos predecibles a largo plazo. En un entorno definido por una extrema volatilidad tecnológica, las rígidas proyecciones a 5 años se hacen añicos al entrar en contacto con la realidad. Esto requiere un enfoque empírico. La metodología ágil reemplaza los pronósticos especulativos con una validación continua del mercado. Tal como lo popularizó Eric Ries, el concepto de producto mínimo viable proporciona la base para la evaluación digital moderna. La implementación de un MVP permite a los fundadores probar hipótesis centrales contra el comportamiento real del usuario sin gastar sus reservas de capital de riesgo en características no probadas. La prioridad pasa de defender un modelo financiero predictivo a optimizar la velocidad del aprendizaje iterativo. La evaluación inicial exige tratar el modelo de negocio como un experimento científico estricto, en lugar de una certeza financiera. Si observamos de cerca este panel, 2 métricas de diagnóstico dictan la supervivencia digital, el costo de adquisición de clientes y el valor de vida del cliente. Un déficit estructural ocurre en el momento exacto en que el costo de adquirir un usuario excede permanentemente los ingresos que genera ese usuario. Durante periodos de crecimiento agresivo de usuarios, este desequilibrio destruye matemáticamente la rentabilidad, creando una ilusión de éxito y vaciando a la empresa desde adentro. Esto trae consigo una tercera métrica, la tasa de quemado. Actúa como un reloj que mide la velocidad precisa a la que una organización consume efectivo antes de alcanzar un estado rentable. A veces, el riesgo tecnológico extremo intercepta esa línea de tiempo. Proyectos como Magic Leap prometieron inmensos avances técnicos, pero no lograron entregar un producto viable, agotando una enorme cantidad de capital antes de que la tasa de consumo por sí sola obligara a un cierre. Debido a que las métricas cuantitativas fluctúan rápidamente en las primeras etapas, los inversores dan mucha importancia a la composición cualitativa del equipo fundador. La capacidad de resiliencia de un equipo y su capacidad para procesar los fracasos en nuevas estrategias sirven como defensa principal contra el colapso técnico. En última instancia, el modelado financiero en la era digital calcula una proporción específica, la velocidad de aprendizaje de una organización frente a la velocidad de su gasto. Un umbral crítico llega cuando una startup pasa de un crecimiento orgánico e iterativo a una expansión inorgánica agresiva. Impulsadas por el capital de riesgo para capturar rápidamente participación de mercado, las organizaciones enfrentan graves riesgos operativos cuando fuerzan la ampliación de sistemas no probados. Una startup de logística en América Latina intentó expandir los servicios de entrega rápida en varias ciudades simultáneamente sin una infraestructura modular. Se expandieron a diversas zonas geográficas antes de dominar las variables de ruta y la densidad de demanda de sus mercados locales originales. La logística física conlleva costos fijos ocultos, como el mantenimiento de la flota y el combustible en áreas de baja densidad.
Estos costos se agravaron exponencialmente, provocando una rápida falla sistémica. El rígido capital inicial de lo físico y la escalabilidad digital dependen de la elasticidad. ¿Plataformas como Zoom utilizaron microservicios basados en la nube, lo que les permitió aislar componentes críticos y ampliar la capacidad de forma independiente? Cuando la demanda global aumentó inesperadamente, su arquitectura se flexionó en lugar de romperse. El escalamiento requiere la adaptación cualitativa de la arquitectura corporativa para manejar el estrés extremo, no solo un aumento cuantitativo en el volumen de usuarios. Para anticipar ese estrés, la gobernanza de Big Data actúa como el principal mecanismo de defensa de una organización contra los cuellos de botella operativos. Los algoritmos de IA ingieren volúmenes masivos de datos de series temporales, procesando variables desde interacciones de usuarios hasta tendencias macroeconómicas para mapear distintos patrones de comportamiento del consumidor. Al cruzar estos flujos de datos, los sistemas pueden pronosticar picos de demanda y optimizar el enrutamiento de la cadena de suministro horas o días antes de que el mercado materialice físicamente la necesidad. En el sector de la salud digital, la integración continua de datos biométricos de dispositivos portátiles permite a las plataformas predecir las complicaciones de los pacientes, evitando reingresos hospitalarios innecesarios y sobrecargas del sistema. Las empresas emergentes también implementan datos para realizar evaluaciones comparativas funcionales. Al analizar las métricas de adquisición de actores tradicionales como PayPal, Square apuntó a un nicho desatendido con hardware accesible, diferenciando su modelo de inmediato. Pero el poder predictivo depende enteramente de la higiene de los datos. Las entradas manipuladas, incompletas o sesgadas conducen directamente a errores de cálculo algorítmicos fatales. La gobernanza de Big Data es la base estructural necesaria para sobrevivir a la escala. Poseer tecnología avanzada aislada ya no proporciona por sí sola una ventaja competitiva sostenible. La verdadera diferenciación requiere alinear la tecnología patentada, la cultura interna de la empresa y el estricto cumplimiento normativo en un único sistema cohesivo. La gestión del sistema exige una mitigación de riesgos asimétrica, especialmente cuando se navega por regulaciones regionales complejas y variadas en materia de privacidad de datos y finanzas. Ignorar el estricto gobierno corporativo y el cumplimiento normativo produce un colapso empresarial inmediato y catastrófico, borrando miles de millones en valor teórico de la noche a la mañana. Internamente, la cultura organizacional actúa como el sistema inmunológico de la startup contra este tipo de colapso. Una cultura arraigada en la colaboración radical y una identidad compartida permite a una empresa girar de manera efectiva durante las crisis globales, como se vio cuando Airbnb adaptó su modelo de alojamiento para sobrevivir a perturbaciones extremas en los viajes. La cultura externa es igualmente importante. Cuando un algoritmo de recomendación agresivo se adapta perfectamente a un nicho cultural específico y a la psicología del usuario, como la participación en videos cortos en TikTok, crea un foso competitivo inexpugnable. Esta adaptación al mercado de productos específicos resulta mucho más resistente que las soluciones de software genéricas que los competidores establecidos pueden clonar fácilmente. La cultura, la regulación precisa, la tecnología modular y la asignación disciplinada de capital no operan en silos. Se unen para formar un organismo singular e interconectado. Este ecosistema unificado repele naturalmente la volatilidad del mercado, los shocks de la cadena de suministro y las amenazas competitivas directas. La supervivencia en un mercado digital saturado pertenece a la organización que posee la infraestructura técnica más reactiva y el análisis de datos más preciso. En la economía digital global moderna, la agilidad matemática es la única forma de estabilidad que queda.